¿Por qué Dios no mató a Caín? Un asesino. Un hermano que alzó su mano contra su propia sangre. La tierra aún estaba fresca. El pecado, recién nacido. ¿Y Dios no lo ejecuta? ¿No lo fulmina? ¿No le exige sangre por sangre? Para muchos, esta historia no tiene sentido. ¿Dónde quedó la justicia divina? ¿Acaso Dios fue injusto? ¿O tal vez, fue demasiado misericordioso? Hay algo en esta historia que casi nadie ve. Algo oculto entre líneas, que no está solo en lo que Dios dijo, sino en lo que no dijo. Si te atreves a quedarte hasta el final, verás que esta no es solo la historia del primer asesino, sino de un plan escondido desde el principio. Un plan que todavía está en marcha. No te desconectes. Dale like al video y suscríbete, porque lo que vas a descubrir podría romper para siempre la imagen limitada que muchos tienen de Dios. No estamos frente a una historia de castigo, sino frente a un retrato profundo del Evangelio escondido entre líneas. Prepárate. Lo que viene no es solo una lección bíblica, es un espejo para el alma. Génesis capítulo 4. Adán y Eva, exiliados del Edén. Pero la vida continúa. Tienen 2 hijos, Caín, el mayor, labrador de la tierra, y Abel, el menor, pastor de ovejas. Ambos traen ofrendas a Dios. Pero algo ocurre. Algo que desata la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. La Escritura no dice que Caín trajo algo malo, pero sí que no trajo lo mejor. Abel trajo lo primero y lo más valioso. Caín, lo que tenía a mano. El corazón fue la diferencia. No era solo el qué, sino el cómo y el por qué. Dios ve más allá del sacrificio externo. Él mira el alma. Génesis 4 del 5 al 6, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La envidia entra como un veneno silencioso. En vez de arrepentirse, Caín se deja consumir. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer asesinato de la historia. No fue por codicia. No fue por territorio. Fue por religión. Fue por un corazón herido que no quiso humillarse ante Dios. Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No era solo una muerte física. Era una ruptura espiritual. Era la voz del pecado gritando más fuerte que la voz de la conciencia. Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel no hablaba, pero su sangre sí. Y Dios escuchaba. Caín, el primer ser humano nacido de mujer. El primogénito de la humanidad. El primer bebé nacido fuera del Edén. El que muchos esperaban que quizás fuera el Salvador prometido en Génesis 3:15. Pero esa esperanza se torció, porque dentro de él no solo corría la sangre de Adán, también corría el peso del pecado heredado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Caín representa el alma religiosa sin transformación. El hombre que quiere acercarse a Dios, pero en sus propios términos. El que entrega ofrendas, pero no entrega el corazón. Psicológicamente, Caín lucha con lo que muchos sentimos hoy. Comparación, inseguridad, rechazo, orgullo herido. Pero en vez de rendirse, se endurece. En vez de corregirse, culpa a su hermano. En vez de mirar hacia adentro, busca destruir al que lo expone con su obediencia. Caín no es solo una figura histórica. Caín es un símbolo eterno del corazón humano sin redención. Caín. Somos todos cuando rechazamos la corrección de Dios. Cuando ocultamos nuestra frustración detrás de una sonrisa. Cuando dejamos que la envidia eche raíces. Cuando preferimos matar que cambiar. Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató?
porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Caín fue el prototipo del hombre sin Cristo. El primero, pero no el último. Y es aquí donde la historia de Caín comienza a hablarle a tu historia. Porque la misma advertencia que Dios le dio a él, también te la da hoy a ti. Caín está herido, pero no arrepentido. No entiende por qué su sacrificio fue rechazado. Siente celos, frustración, rabia. Génesis 4, del 6 al 7, entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¡Qué momento tan poderoso! Dios no espera a que Caín falle para juzgarlo. Se acerca antes del pecado. Lo confronta con amor, lo advierte con paciencia. Esto nos revela un rasgo profundo del carácter divino. Dios no se complace en el castigo. Dios busca prevenir, no destruir. Su corazón no es condenar, sino redimir. Segunda de Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y aquí aparece una de las frases más enigmáticas y poderosas de toda la Biblia. El pecado está a la puerta. ¿Qué significa esto? El pecado no está dentro todavía, pero está esperando. Es como una fiera agazapada, lista para saltar cuando bajamos la guardia. Es real. Es peligroso. Pero no es inevitable. Dios le está diciendo a Caín, y a nosotros: no eres una víctima sin salida. Todavía puedes decidir. Y agrega algo clave. A ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. El pecado desea gobernarte, pero tú estás llamado a gobernarlo. Esta es la batalla espiritual que todos enfrentamos. La tentación llama, pero Dios nos da una salida. Antes del primer asesinato, hubo una advertencia divina. Antes del juicio, hubo un acto de gracia. ¿Cuántas veces Dios también ha tocado la puerta de nuestro corazón con palabras como estas? ¿Y cuántas veces ignoramos su voz, solo para luego enfrentar el vacío? Caín no pecó por accidente. Pecó porque cerró los oídos a la voz del cielo, y abrió la puerta al pecado. El primer crimen ha sido cometido. No hay testigos humanos, pero el cielo lo ha visto todo. Abel, el justo, ha muerto. Caín, su hermano, es el culpable. ¿Y Dios? Responde. Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín no solo mata, miente, se esconde, niega toda responsabilidad. Pero Dios no busca información. Dios busca arrepentimiento. Génesis 4:10, y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel no se evaporó. Clamó. Clamó por justicia, por respuesta, por verdad. Y aquí, por primera vez en la historia, Dios dicta sentencia humana. Génesis 4, de 11 al 13. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios no ejecuta a Caín. No le quita la vida. Pero lo exilia. Lo desarraiga. Rompe su conexión con la tierra que antes trabajaba. Le quita la seguridad, el propósito, la estabilidad. La justicia de Dios es real. Pero no es venganza impulsiva. Es disciplina con propósito. Génesis 4, del 13 al 14, y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y cualquiera que me hallare me matará. Caín no muestra remordimiento por su hermano, solo miedo por su propio destino. Y aún así, en medio de la culpa, en medio de la sangre, en medio del juicio, Dios muestra gracia. Génesis 4:15, y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Por qué? ¿Por qué Dios marca a Caín con protección, y no con destrucción? Porque en el corazón de Dios, la justicia siempre camina con la misericordia.
Caín vivirá con su culpa, pero también vivirá con una señal divina que le recuerda. Aun siendo culpable, no fuiste desechado. No por tu mérito, sino por quien es Dios. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esta no es la historia de un hombre que escapó del juicio. Es la historia de un Dios que, desde el principio, mostró que el castigo nunca es su primera opción. Y si Caín, el asesino, recibió gracia, ¿qué dice eso del Dios que nos llama hoy? Pero, ¿y Abel? ¿Dónde quedó la justicia para él? ¿Dios solo dejó que su asesino se fuera? ¿Dónde está el castigo ejemplar? ¿Dónde está la retribución? Algunos ven en esta historia una injusticia divina. ¿Cómo es posible que Dios no lo haya castigado con la muerte? ¿Será que Dios minimiza el dolor de las víctimas? Y si somos honestos, muchas veces nosotros también nos sentimos como Abel, olvidados, silenciados, tratados con injusticia. Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero aquí está la clave. Dios no ignoró a Abel. Su sangre clamaba, y Dios escuchó. La Biblia dice que esa sangre no fue olvidada. Fue registrada, fue sagrada, fue escuchada en el cielo. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y muerto, aún habla por ella. La sangre de Abel sigue hablando. No desde la tierra, sino desde la eternidad. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque hay otra sangre que clama. Una sangre que no exige venganza, sino redención. La sangre de Jesús. El Hijo inocente que no fue asesinado por envidia, sino que entregó su vida por amor. La sangre de Abel gritaba, justicia. La sangre de Jesús susurra, perdón. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, Dios no fue injusto. Dios estaba anunciando algo más grande que el castigo inmediato. Estaba preparando el camino para una justicia que redime. Una justicia que restaura. Una justicia que colgó de una cruz. Abel no fue olvidado. Fue honrado. Fue contado entre los justos. Y su historia apunta a Jesús. Luego del juicio, viene algo inesperado. Dios pone una señal sobre Caín. Génesis 4:15. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pero, ¿qué era esa señal? ¿Una marca visible? ¿Una señal espiritual? ¿Una maldición o una protección? A lo largo de los siglos, esta señal ha generado debate. Pero lo importante no es cómo se veía, sino qué significaba. Porque en ese acto, Dios no está legitimando a Caín. Está deteniendo la cadena del odio. En lugar de permitir que la violencia continúe, Dios pone un límite al castigo humano. Esta señal no fue un perdón pleno, pero sí fue una muestra de gracia contenida. Un acto de misericordia aún hacia el culpable. Algunos eruditos ven en esta señal una forma de protección divina. Otros, una advertencia viva. Este hombre fue marcado por Dios. Que su historia sea recordada, no para glorificar su pecado, sino para que no lo repitas. La señal de Caín era justicia y gracia al mismo tiempo. Justicia, porque no hubo impunidad, Caín quedó errante, separado, quebrado. Y de gracia, porque no fue destruido. Dios le dio una oportunidad de vivir, no para seguir pecando, sino para recordar, cada día, la consecuencia de su elección. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. La señal de Caín no fue una excusa, fue una llamada a reflexionar. Y quizás hoy, tú también llevas una señal invisible, no por lo que hiciste, sino por lo que Dios decidió no hacer contigo. El hecho de que estés vivo, el hecho de que escuches este mensaje, es señal de gracia, no para justificar tu pecado, sino para invitarte al arrepentimiento. ¿Qué clase de Dios no destruye al asesino? ¿Qué clase de Dios da una segunda oportunidad al culpable? Un Dios justo. Sí, pero también un Dios paciente. Lento para la ira,
y grande en misericordia. Éxodo 34, 6. Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. La historia de Caín no encaja en la lógica humana. Nosotros pedimos castigo inmediato. Pero Dios revela algo más profundo que justicia retributiva. Dios quiere transformación. No se conforma con destruir. Quiere redimir. En cada paso del relato, Dios interviene antes del desastre. Habla antes del crimen. Corrige antes del castigo. Protege incluso después del fallo. ¿Qué revela esto sobre el corazón de Dios? Que Él no busca simplemente disciplinarte. Busca alcanzarte. Que no quiere condenarte. Quiere rescatarte. El corazón de Dios sangra por los inocentes, pero también llora por los culpables. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La historia de Caín no es solo sobre él. Es un espejo, que nos muestra que todos hemos pecado, que todos hemos envidiado, fallado, herido, y que si Dios nos juzgara como merecemos, ninguno quedaría en pie. Pero Él espera. Él advierte. Él marca con gracia. Porque ama. Y si hoy estás escuchando esto, es porque ese mismo Dios todavía está hablándote. Porque el corazón de Dios es el corazón del Evangelio. Un Dios que no solo miró a Caín, sino que envió a su Hijo a cargar con el peso de Caín, a derramar su sangre, para que incluso los culpables pudieran ser restaurados. Segunda de Pedro 3:9, Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de nuestro Dios. Justo, santo, pero también profundamente misericordioso. Es fácil señalar a Caín, llamarlo asesino, decir, yo nunca haría eso, pero si miramos con honestidad, hay más de Caín en nosotros de lo que queremos admitir. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Porque, ¿cuántas veces hemos sentido envidia? ¿Cuántas veces nos ha dolido que alguien más sea aprobado, mientras nosotros somos ignorados? ¿Cuántas veces hemos querido justificar nuestra queja, en lugar de escuchar la corrección de Dios? Dios le habló a Caín antes de pecar. Le ofreció una salida. Le habló como un padre. Pero Caín eligió cerrar su corazón. ¿Y tú? ¿Cómo respondes cuando Dios te confronta? ¿Cierras tus oídos? ¿Te justificas? ¿O te rindes? El pecado sigue estando a la puerta. Y Dios sigue hablándote antes de que sea tarde. No necesitas cometer un crimen para alejarte de Él. Basta con endurecer tu corazón. Con seguir de largo cuando Él te llama. Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y guíame en el camino eterno. Todos tenemos algo de Caín, pero también todos tenemos la oportunidad de responder diferente, de arrepentirnos, de rendirnos, de permitir que Dios transforme lo más oscuro de nosotros en un testimonio de su gracia. La historia no termina con tu error, sino con tu respuesta. Abel murió siendo inocente. No cometió ningún error. Solo quiso agradar a Dios. Y su sangre clamó desde la tierra. Pero siglos después, otro hermano inocente sería asesinado. No en un campo, sino en una cruz. Esta vez no fue por celos de un hermano, sino por los pecados del mundo entero. Esta vez no fue un asesinato impulsivo, fue un sacrificio voluntario. Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo. Abel representa la injusticia humana, pero Jesús representa la justicia divina hecha carne. Abel no pudo defenderse. Jesús eligió no defenderse. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. La sangre de Abel pedía castigo, pero la sangre de Cristo ofrecía perdón. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué dice esa sangre hoy? Te perdono. Te espero. Vuelve a casa. Jesús no vino a destruir a los Caínes.
Vino a dar su vida por ellos. Romanos 5:10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Caín mató a su hermano. Jesús fue asesinado por sus hermanos. Y aún así, nos llama familia. Él es el Abel perfecto, el hermano fiel, el Cordero sin mancha, el que no solo murió, sino que resucitó, para que incluso los culpables pudieran tener esperanza. ¿Y tú? ¿Dónde estás hoy? ¿Te pareces más a Abel, herido por la injusticia? ¿O a Caín, cargando culpas, huyendo de lo que hiciste o de lo que no pudiste evitar? Hoy no se trata de señalar culpables. Se trata de reconocer que todos necesitamos gracia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la historia no termina ahí. Porque la misma voz que le habló a Caín, hoy te está hablando a ti. No para condenarte, sino para invitarte a volver, a examinar tu corazón, a dejar de huir, a rendirte al amor de un Dios que prefirió morir por ti, antes que perderte. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hoy, puedes comenzar de nuevo. Hoy, puedes ser libre. Hoy, puedes recibir el perdón, la paz y la vida eterna que solo Jesús puede darte. No importa cuán lejos te hayas ido. La cruz sigue de pie. Y Jesús sigue esperándote. Dios no mató a Caín, porque quería mostrarnos algo más fuerte que la muerte. Su misericordia. Y esa misericordia sigue viva hoy. Y te está buscando a ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas como estas. Comenta, ¿qué parte te habló más? Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite saber que aún hay gracia para ellos. Porque el mismo Dios que fue paciente con Caín, hoy te está llamando por tu nombre. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.